Hola a todos, queremos como siempre darles la más cordial bienvenida a esta cita para profesionales y empresarios comprometidos. Lina, feliz de verte. A mí también me da mucha felicidad verte a ti y saber que todos ustedes están conectados desde sus casas como cada miércoles a las 7 de la noche, hora Colombia. Hoy iniciamos un nuevo ciclo. Este ciclo se denomina Transforma tus finanzas en tiempo de crisis y tenemos una temática muy especial. Tú te has preguntado, Andrés, ¿qué pasará con nuestras finanzas después del 2020? Importante pregunta, Lina. Estamos muy expectantes de lo que estaremos desarrollando justamente en torno a esta pregunta y en torno a todo lo que tiene que ver con nuestras finanzas, el tema a abordar durante este ciclo temático del mes de septiembre. Así que papel y lápiz para todo lo que vamos a estar desarrollando a lo largo de este mes. Pero no podemos seguir sin antes, como siempre, invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube Soy ICT. Usted hace clic allí en suscribirse y posteriormente en la campanita para que le lleguen las notificaciones no solamente de esta reunión, sino de todas las reuniones que tenemos a lo largo de la semana. Si usted nos escucha por primera vez, pues que sea la oportunidad para que conozca un poco más de nosotros y pues obviamente pueda también descubrir toda la programación muy enriquecedora, muy edificante para todos ustedes. Y bueno, no podemos continuar sin darle también la bienvenida a quienes se van a encargar del taller financiero de este mes. Ellos son Andrés Lesmes y Angélica Scott, que nos acompañan también en esta reunión. Andrés y Angélica, bienvenidos. Bueno, muy buenas noches. Me da mucha alegría poder estar nuevamente con ustedes y poderlos acompañar en esta reunión del PEC y ojalá, bueno, en este ciclo que vamos a estar trabajando durante este mes. La finalidad de todo lo que vamos a empezar a ver es equiparnos un poco mejor para todo lo que viene, ¿no? Con toda esta situación que nos ha tomado de sorpresa. Sin embargo, también debo ser muy honesta y decir que ya la economía viene en una tendencia desde hace varios años que por supuesto se agudiza con una situación como esta sin precedentes, pero que de cierta manera pues ya nos venía mostrando un poco que tenemos que empezar a pensar en manejar el dinero de una forma diferente. Entonces hoy vamos a ver un poco de contexto de todo lo que ha venido pasando en los últimos años y unas primeras medidas de las que es importante que seamos conscientes y que probablemente van a generar cambios muy grandes. Son medidas de pronto muy sencillas, pero que van a empezar a generar cambios muy grandes. Para eso quiero que hagamos un ejercicio sencillo y quiero que pensemos un poco en cómo vivieron nuestros abuelos. Entonces aquí algunas características, obviamente estoy hablando y pensando en un contexto global, no puedo por supuesto generalizar y sé que de pronto no va a ser el caso particular de cada quien, pero en un contexto global probablemente las características que vamos a ver a continuación funcionan. Nuestros abuelos probablemente vivían con una sola fuente de ingresos, es decir, trabajaba probablemente el abuelo y la abuela se quedaba en casa. Además de eso, más o menos, número de hijos, puede ser por familia 8, 9, mis abuelos paternos tuvieron 9 hijos. Escriban por aquí en los comentarios sus abuelos cuántos hijos tuvieron, pero bueno, normalmente eran familias grandes. Los gastos mensuales que podían tener nuestros abuelos probablemente son o eran alimentación, renta, luz, gas, agua. Quiero decir algo, estos datos los hemos tomado alrededor de, bueno, muchos talleres que hemos hecho presenciales, virtuales, con muchos de nuestros alumnos y llegábamos a estas conclusiones. Es más, muchos decían, mis abuelos ni siquiera pagaban agua porque vivían en zonas rurales y la tenían ahí, ¿no? A la mano. Maravillosas épocas, ¿no? Deudas de nuestros abuelos. En muchos de los casos, ninguna. O sea, todo lo pagaban de contado. En algunos de los casos sí tuvieron deudas por el tema de tener su casa propia. De hecho, muchos de nuestros abuelos lograron tener, digamos que en una edad relativamente joven, su casa propia. O sea, o los que están con vida hoy tienen, en muchos de los casos, su casa propia. Tarjetas de crédito, muchos de nuestros abuelos no conocieron tarjetas de crédito. Pensión, nuestros abuelos lograron pensionarse en algunos casos, por no decir incluso que muchos de los casos, pero sí era, digamos, normal en esa época
que la gente pues se pensionara. La cultura de la celebración, que es algo que vamos a tocar hoy. O sea, cómo se hacían las celebraciones en la época de nuestros abuelos. O sea, cuando se casaban, eran celebraciones muy sencillas, supremamente básicas. Y, de hecho, muchas celebraciones que hoy existen, como el famoso baby shower, por ejemplo, en esa época no existían. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque todo esto que les estoy comentando hacía la cultura del gasto fuera mucho menor, ¿no? Y bueno, aquí hay algunas cosas que no incluí, pero que me gustaría que pensáramos un poco, y es que los abuelos, como lo digo por los datos que hemos tomado de talleres y de otras personas también, e incluyendo los míos, los abuelos siempre tenían dinero. Los abuelos normalmente, así vivieran en condiciones muy sencillas, tenían ahorros. Punto número 1. Punto número 2, cuando los abuelos decían, esta platica, este dinero es para tal cosa, efectivamente, ese dinero era para tal cosa. Y creo que lo tengamos muy pendiente por algunas cosas que voy a mencionarles después. Ahora sigamos. ¿Cómo vivieron nuestros padres? Entonces, vamos a empezar a ver ciertas diferencias. Las finanzas de nuestros padres. Fuentes de ingreso, pues ya una obviamente no era suficiente, entonces ya probablemente esta generación, que fue la generación X, entonces necesitó también se incorporara una segunda fuente de ingresos, en este caso pues de la mujer. Hijos, o sea, para nuestros padres, en la época de nuestros padres, hijos promedio 3, obviamente hubo familias de 5, pero 3 en promedio para estas familias. Entonces miren la diferencia. Nuestros abuelos vivieron con una fuente de ingresos y sacaron adelante 9 hijos. Y anoto algo, varios de ellos profesionales, si no todos llegaron a ser profesionales. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. O sea, se graduaron, muchos de ellos, de nuestros padres, por ejemplo, se graduaron de la universidad con un papá que los levantó con una sola fuente de ingresos. Gastos mensuales de nuestros padres: alimentación, renta, luz, gas, agua, pero entonces aquí apareció la televisión por cable, colegios privados, con todo lo que eso implica, transporte para el colegio privado, útiles escolares, que en la época de nuestros abuelos no existían, o sea, nos mandaban la lista de útiles escolares, presentaciones en el colegio y todo lo demás. Administración, me refiero a los padres que vivieron en conjuntos cerrados o apartamentos donde además de la renta tenían que pagar gastos de administración. Cursos, empezó esta cultura pues de la educación extra y cursos de inglés que ahora era necesario para tener un mejor futuro laboral. Y bueno, diplomados, especializaciones quizás en algunos casos. Suscripciones, muchos de nuestros padres quizás o algunos tuvieron suscripciones a estos círculos como de lectores, se llamaba en Colombia, no me acuerdo, que vendían enciclopedias, a revistas, a periódicos y demás. Seguros médicos, autos, además, tarjetas de crédito, 1 o 2 en promedio. Obviamente ya empezaron a hacerse más permanentes ciertas actividades de entretenimiento, cine, paseos, cena, viajes. La primera deuda que probablemente tuvieron nuestros padres fue su casa, o sea, la casa propia. ¿Cuándo? Cuando aparecieron los primeros hijos. Ni siquiera cuando se casaron o se fueron a vivir juntos, sino cuando tuvieron los primeros hijos. Quizás 25, 30 años. Ahí apareció la primera deuda, digamos, grande que tuvieron muchos de nuestros padres. Lograron su casa propia, algunos, pero la verdad es que sí, muchos de nuestros padres lograron tener, y de hecho también relativamente jóvenes, su casa propia. Se me ha olvidado las tarjetas, bueno, indicar que eran 2 más o menos, en promedio, tarjetas de crédito. Pensión, ¿lograron pensionarse? Sí, en muchos de los casos nuestros padres lograron pensionarse o están en proceso de pensionarse. Estabilidad laboral, sí. ¿A qué me refiero con esto? En la época de nuestros padres era muy común escuchar que una persona duró 20 años trabajando en un lugar o 10 años trabajando. O sea, muchos de nuestros padres cuentan eso. Yo trabajé 20 años en tal parte. Eso también es importante tenerlo en cuenta, porque sí se diferencia mucho con la realidad de hoy. Y entonces quiero que nos detengamos acá. Esta es la realidad en la que estamos nosotros, los que estamos viendo, pues, lo están viendo y estamos viendo este programa. Fuentes de ingresos en un hogar familiar, ¿no? Siguen siendo 2. O sea, en eso no hemos cambiado respecto a las familias de nuestros padres, ¿no?
2 fuentes de ingreso. Hijos, número de hijos, 1 o máximo 2. Y bueno, le añado que somos familias, ahora, bueno, los que estamos casados, probablemente los que se van a casar también estén pensándolo de esa manera, o sea, tener los hijos un poquito más tarde, o sea, hoy es menos común que la gente quiera ya casarse y tener sus hijos a los 23 años, como fue el caso de muchos de nuestros padres, incluso más. Gastos mensuales de los millennials, que es esta generación, la generación de la mayoría, seguramente que está viendo este programa. Alimentación, renta, luz, agua, TV cable o televisión por cable, Amazon, Netflix y obviamente todas las que no anoté, pero que ustedes saben perfectamente cuáles son. Colegios privados, transporte, útiles escolares y una cantidad de gastos más de los colegios hoy en día. La administración, cursos de inglés, cursos de ballet, cursos de teatro, taekwondo, en fin. Suscripciones, y añadámosle a gimnasios también, entrenadores personales que no eran tan comunes en la época de nuestros padres y obviamente no existían, quizás en la época de nuestros abuelos. Seguros médicos, ahora seguros de casa, seguros para el auto, seguros para salir, seguros para entrar. Autos, 1 o 2, sobre todo en las ciudades más grandes, es que es casi que obligatorio tener 2 medios de transporte propios. Crédito, 3, y en los talleres que hemos hecho, como les decía muchos, es que en realidad eso es poco, porque aparte de las tarjetas de crédito, que es la de los bancos tradicionales, hay una cantidad de tarjetas para comprar electrodomésticos y fuentes de crédito, más bien, son muchísimas, incluso a través de los servicios públicos, y puedes adquirir deuda para comprar electrodomésticos. Obviamente de entretenimiento, viajes que pues son mucho más frecuentes ahora en las familias de hoy que antes. Mascotas, no digo que nuestros abuelos no tenían mascotas, me refiero a la cultura alrededor de las mascotas. Médicos, tienen sus médicos, alimentación, escuela, seguros, bueno. Primera deuda, ojo con este dato. La primera deuda que probablemente nosotros, muchos de nosotros, adquirimos fue la universidad. ¿Y cuándo? A los 16 años. Vean la diferencia tan grande. O sea, a los 16 años ya estábamos matriculados en una deuda. Bueno, no fue mi caso, gracias a Dios, pero la mayoría de los casos, la gente que accedió a la universidad se tuvo que endeudar a esa edad. Bueno, no ellos, sus padres, pero ya era un compromiso probablemente adquirido para el futuro. Muchos de los millennials, cuando digo acá, lograron su casa propia, y pongo que no quiere decir que estoy declarando algo que no, o sea, que ni siquiera va a pasar en el futuro. Lo que sí es claro es que la mayoría de personas de esta generación, a la edad que tienen o tenemos hoy, quizás no tienen casa propia, pero ya sus padres a esa misma edad ya llevaban avanzados años pagando una casa propia, probablemente. Entonces, a eso me refiero, ¿ok? De hecho, un dato que es importante también es, nuestros abuelos salieron de sus casas a formar un hogar y a depender de ellos mismos, probablemente a los 16 años, a los 18 años. Nuestros padres hicieron lo mismo, o sea, dejaron de depender completamente de sus padres, probablemente a los 20, 22. Los millennials hoy, ¿a qué edad salimos de la casa? A los 30, probablemente. Muchos dirán, no, yo salí de mi casa a los 16 porque me fui a estudiar. Sí, pero te mantenían tus padres o te ayudaban en gran parte tus padres. Entonces, como les digo, sé que no es el caso de todos, sé que algunos dirán, no, yo sí salí a los 16 y yo me mantuve solo, genial, pero estamos hablando de un contexto global, de un contexto que sucede, esto mismo está sucediendo en Norteamérica, está sucediendo en Europa, está sucediendo en muchas partes del mundo. La pensión hoy en día es una ilusión prácticamente, o sea, realmente pensar en que va a haber una pensión es algo bastante utópico. Y pensar en depender, en tener la clase de vida que quiero cuando me pensione, pues hoy es bastante difícil. Estabilidad laboral increíblemente escasa, o sea, tiende a cero, diría yo. Contratos por prestación de servicios, contratos por meses para gente incluso que fue a la universidad, que se especializó, también aplica. Las personas no duran más de 3, 5 años máximo en una empresa, es decir, mientras nuestros padres quizás cambiaron de trabajo 4 veces en su vida, los millennials más o menos se estipula que van a cambiar
de empleo unos 16 a 20 veces durante toda su vida laboral, si no más. Cultura de la celebración, digamos que ya fue mucho más suntuosa. Era sencilla, pero pues era un poco más suntuosa. Bueno, iba a poner aquí un ejemplo, pero para no adelantarme, o más bien para no atrasarme en el tiempo, voy a poner esta imagen. O sea, lo que voy con esto no es que esto esté mal, hacer este tipo de celebraciones. A lo que voy es que uno sí tiene que ser consciente que en comparación a nuestros abuelos, a nuestros padres, hoy en día celebramos absolutamente todo, ¿no? ¿Cuál va a ser el género o revelar el género del bebé? El baby shower, el primer año, el segundo, el tercero, los 15, la primera comunión, bueno, en fin. Entonces, hay una cultura de la celebración bastante distinta. ¿Por qué hacer este contexto? ¿Por qué pensar en todo esto? Porque lo que es evidente entonces es que hoy en día las fuentes de gastos se han disparado, han crecido exponencialmente, pero las fuentes de ingreso muy poco. Y no, en muchos casos no es realmente una prioridad. Muchas veces se piensa en conseguir dinero, pero no en producir dinero, sino en generar algo temporal para tapar un hueco si acaso, pero sí es importante, porque entonces, ¿qué le puede esperar? Si vemos esto, ¿qué le puede esperar a la generación Z? ¿No? Entonces aquí la pregunta, porque bueno, no nos vamos a quedar en el problema, la idea es ver la solución o cómo empezarnos a preparar en los siguientes años. Para eso es importante tener en cuenta nuestros signos vitales en temas financieros. Entonces, así como en la parte física tenemos signos vitales, igual pasan en nuestra vida financiera. Por un lado tenemos las inversiones. Digamos que esa es nuestra temperatura, ¿ok? Están los ingresos, que podríamos decir hoy que es nuestra frecuencia respiratoria. Están nuestros gastos, ese es otro de nuestros signos vitales financieros, que es la frecuencia cardíaca. Y están las deudas, que pues es la tensión arterial. Resulta que para uno estar bien, fuera de peligro, bueno, eso lo sabrán mejor los médicos que me están viendo, se supone que uno tiene que tener controlados todos los signos vitales, no solo uno. Y entonces, ¿por qué hago la salvedad con esto? Porque nosotros tendemos demasiado a sobrevalorar el tema de los ingresos. Si me pagan más, voy a estar mejor. Si yo gano más, voy a estar mejor. Y tendemos a olvidar mucho que nuestra seguridad financiera depende de todos estos signos vitales. Aquí entonces, primeros tips. Dejemos de pensar que tener más ingresos es tener mayor seguridad financiera. Aquí tenemos que romper con algunos esquemas. Y es que nos fijamos mucho en el aspecto de las personas y de las cosas. Cuando uno se entera que fulano de tal lo ascendieron, y uno dice, ay no, y entonces pasó de ganarse 3,000 a ganarse 5,000, no, qué bueno, tan afortunado. Eso no dice nada. O sea, no importa cuánto se esté ganando, pero cuánto debe, cuántas tarjetas de crédito tiene, cuánto debe de su casa, cuánto debe del crédito estudiantil. Entonces, hoy tenemos una cultura y unas finanzas muy arraigadas a esa fuente principal de ingresos que tenemos, que sí, a los ojos de muchos puede parecer excelente, pero que si se llega a esfumar por alguna razón nos deja en la quiebra. Entonces, un primer tip es ese, ¿no? Que tengamos muy en cuenta que no necesariamente tener mayores ingresos es tener mayor estabilidad financiera. De hecho, acá es importante que veamos algo que está en el manual de vida. Y dice lo siguiente, dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres como en este día. Y solo quiero puntualizarlo aquí, por lo que vamos a seguir tocando. Entonces, es importante que nosotros pensemos, por supuesto, en generar nuevas fuentes de ingreso. No importa si tú crees hoy que vives muy bien, no importa si tú has podido mantener el empleo que tienes, bueno, agradécelo en medio de esta situación, pero esa no puede ser nuestra seguridad. Ahora, por supuesto, mucho menos si en el empleo que estás o los ingresos que tienes hoy no te tienen satisfecho, con mayor razón es necesario que nosotros entendamos que Dios nos da el poder para hacer las riquezas. O sea, todos tenemos de alguna manera una capacidad puesta por Dios para producir, ¿no?
Segundo, entonces, por eso les decía, hay que producir nuevas fuentes de ingresos. O sea, tener más ingresos no es tener seguridad financiera. Sin embargo, segundo punto, hay que producir nuevas fuentes de ingresos. ¿Basados en qué fórmula? Esto lo hablamos en el panel de la ansiedad, pero lo voy a recordar. El objetivo mínimo al que deberíamos caminar es que sean N+1 fuentes de ingresos por familia. Es decir, si tú te quieres casar y tu anhelo es tener un hijo, entonces son 3 personas en tu familia, o si ya lo tienes, bueno, 3 personas. Deberían tener la proyección financiera en el corto, mediano plazo, debería ser tener 4 fuentes de ingresos. Eso puede incluir, sí, tener, qué sé yo, un emprendimiento extra, un trabajo adicional o trabajar como freelancers, o puede incluir también tener un fondo de inversiones en el cual se está ahorrando, o sea, no necesariamente es crear empresa. Eso quiero puntualizar. Tercer punto, no confundamos ahorrar con posponer gastos. ¿Y a qué voy con esto? O sea, este es el otro de los signos financieros o signos vitales financieros. Entonces ya pasamos un poco de ingresos. Ahora, el otro signo que debemos fortalecer es el tema del ahorro, pero sí es importante que no confundamos ahorrar con posponer gastos, que es algo súper típico. Nos pasa mucho a los economistas, por ejemplo, pero tampoco puedo generalizar. Entonces decimos, no, yo estoy ahorrando para que ahorita que pase todo esto yo pueda viajar. En realidad no estás ahorrando, estás posponiendo un gasto. Y no digo que eso esté mal. Lo que sí estoy diciendo es que empezar a ser consciente de toda esta tendencia que lleva la economía, lo que sí nos lleva a pensar es, yo necesito ahora, mi prioridad ahora es gastarme lo que pueda llegar a provisionar, ahorrar en viajes o pensar en generar una nueva fuente de ingresos que a lo mejor me va a financiar los viajes en unos cuantos años. Esa pregunta es importante hacérnosla. La cultura, quizás latinoamericana podría ser, tiende a confundir esos dos términos. En economía, cuando se habla del ahorro, se habla de la inversión. O sea, cuando se habla del ahorro en un país, en una nación, básicamente el potencial de ahorro que tiene es el potencial de inversión que tiene. Ok, y unos tips entonces acá. No se ahorra para comprar ropa, no se ahorra para comprar un nuevo computador o el nuevo iPhone o el nuevo Samsung. No se ahorra para comprar carro. Es decir, si tú estás ahorrando para eso, no estoy diciendo que esté mal, estoy diciendo que en realidad no estás ahorrando, estás posponiendo un gasto. Habla de ahorro cuando estés hablando para invertir o incluso podríamos decir también para pagar deudas que te liberen luego un dinero que puedas invertir. Cuarto punto, mi cuarto consejo, bajémosle a la mentalidad del aplauso. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿A qué solemos referirnos con esto? ¿Se acuerdan cuando les hablaba un poquito de la cultura de la celebración? O sea, estamos inmersos en una cultura, que es la cultura de Instagram, la cultura de querer mostrar que somos exitosos, que estamos bien. Y miren, ni siquiera puse en el punto, erradiquemos la cultura del aplauso. Yo pienso que eso es algo muy del ser humano. O sea, a todos nos gusta ser reconocidos en algo, o sea, ser valorados por algo. Pero cuando digo bajémosle es que esos esfuerzos que hacemos por tener un carro mejor, por tener un apartamento más lindo, por viajar a un lugar más exótico, yo qué sé, no desplacen ese objetivo, por ejemplo, del N+1, fuentes de ingresos. A eso me refiero con esto. O sea, yo no digo que no celebremos, yo no digo que no hagamos un baby shower y que lo hagamos espectacular. Lo que digo es, internamente tú conoces tu cuenta bancaria, tú sabes el saldo de tus tarjetas de crédito, tú conoces tu realidad financiera. Lo que sí debemos preguntarnos, y es algo que yo suelo hacer con mi esposo, obviamente, es, ¿esto tiene sentido? O sea, esto nos va a traer de pronto una satisfacción temporal, pero desplaza una prioridad financiera que tenemos. Ok, entonces, con base en eso, pues yo que tomemos mejores decisiones. Y tú dirás, Angélica, pero ¿cómo así que la mentalidad del aplauso y que la celebración? Ahorita nadie está pensando en eso, estamos en una situación muy difícil. Yo lo digo porque es real. O sea, estamos en una situación tan difícil para muchos, pero eso está tan arraigado en nosotros
que aún en estos momentos sí, es posible que incluso si tú estás en una situación que consideras apretada, es posible que de todas maneras estemos desperdiciando, es posible que estemos despilfarrando recursos, o, y no digo solo dinero, quizás el más valioso que todos tenemos y es el tiempo. Entonces, a eso hoy sí de pronto es importante que incluso en estas condiciones pensemos en eso, en las cosas que estamos haciendo hoy y que estamos gastando hoy, que están desplazando tiempo valioso para lograr lo que podrían ser nuestras prioridades. Siguiente punto, creo que repetí el número, pero este es un consejo muy especial para los que quieren casarse o planean casarse, sea que tengan novio o novia en este momento o no. Pero te quieres casar, por favor, hablen sobre finanzas. Esto es importante. O sea, hablen en cómo van a llegar cuando se casen al N+1. Piensen algo, y creo que este es el último punto, lo voy a unir ahí mismo. Cuando uno se va a casar, este ejercicio yo lo hice y pues la verdad es que a mí me ha sido útil, por eso es que se los comparto. Con Andrés decíamos, bueno, hagamos nuestro presupuesto. ¿Cuánto podríamos nosotros pagar por un apartamento? Y pusimos el tanto. Si eso es así, yo te invitaría a que tú elijas debajo de tus posibilidades. O sea, si lo que puedes pagar es eso, intenta elegir un apartamento o un lugar para vivir mucho más económico, que obviamente no vaya en detrimento, qué sé yo, de tu calidad de vida, pero pensando siempre entonces en que el excedente pueda permitirte empezar a generar fuentes de ingresos, crear esa empresa que quieres, capacitarte en eso que necesitas para empezar a generar nuevos ingresos, invertir en un fondo de inversión, por ejemplo. Entonces, como les digo, sé que para muchos esto puede ser como, no, si yo ya estoy lo suficientemente ahorcado para elegir por debajo de mis posibilidades, pero nuevamente, lo digo en un contexto global. La mayoría de las personas podemos ser mucho más conscientes de nuestras necesidades financieras y en ese sentido tomar elecciones por lo menos por un tiempo que nos liberen dinero para ahorrar, o sea, para invertir, para generar nuevas fuentes de ingresos. Esto que les digo es sumamente poderoso y creo que hay que ser muy humildes todos para pensar realmente si hay forma en que podamos tomar ese tipo de decisiones. Entonces, básicamente eso era lo que les quería compartir por el día de hoy y obviamente también que sigan muy conectados a la temática que viene durante todo este mes, porque vamos a seguir ampliando estos temas, vamos a hablar de cómo organizar presupuesto, vamos a hablar de cómo salir de deudas 3 veces más rápido. Bueno, vamos a compartir herramientas muy contundentes para prepararnos mejor para todo lo que viene. Ha sido un placer para mí estar con ustedes y bueno, seguimos en contacto. Y Cuéntanos qué está pasando. Hoy nos acompaña Liliana Pérez desde Pereira, Colombia, contándonos una experiencia a propósito del tema del día. Muy buenas noches, familia PEP. Para mí es un gusto poderme dirigir a ustedes el día de hoy y contarles parte de mi historia personal con la teoterapia. Yo soy Liliana Pérez Duque, felizmente casada, de profesión abogada y vivo en la ciudad de Pereira. Antes de iniciar mi tratamiento teoterápico, era una mujer aparentemente exitosa. Había alcanzado importantes metas profesionales, trabajando principalmente con entidades del Estado, lo cual me permitió tener solvencia económica. Sin embargo, poco a poco me fui convirtiendo en una persona egoísta, altiva y arrogante. A toda costa quería mostrar en mis relaciones interpersonales que era una mujer autosuficiente, que sobresalía en todos los aspectos profesionales y que esto me llevaría a tener mucho dinero. Este estilo de vida por el que había optado realmente nunca me llevó a experimentar realización y mucho menos plenitud. Yo no era una persona feliz. En el año 2000 fue mi punto de quiebre. La ruptura de una relación de más de 10 años, sumado al amargo sabor del aparente éxito que había alcanzado, me llevó a una gran depresión. Incluso llegué a tener la idea de no querer vivir más. Mi éxito profesional y financiero se vinieron al piso. Casi todas las fuentes de ingreso las perdí, lo cual afectó mucho más mi situación. Intenté resolver todo por mis propios medios y hasta tuve que acudir al psiquiatra sin encontrar algo que me llevara a la verdadera satisfacción. En el proceso de rehabilitación emocional aparece en mi vida un ser maravilloso, Pedro Pablo, quien hoy es mi esposo. Él pertenecía a la familia ICT y fue quien me compartió de la teoterapia y de un nuevo estilo de vida. Al principio fui reacia y cuestionadora con muchos de sus comportamientos motivados por sus principios cristianos,
pues con mis arraigados esquemas mentales había aspectos que yo no entendía, en especial todo lo que tenía que ver con el manejo del dinero, el manejo financiero. La verdad, siempre me pareció absurdo que manejara sus finanzas personales por lo que decía la Biblia. Lleno de amor y mucha paciencia, continuaba enseñándome, pero fue su ejemplo lo que definitivamente me convenció. Vi en su vida eso que tanto busqué, un hombre feliz, en paz consigo mismo, con su entorno y además en ese momento realizado profesional y financieramente. Después de casi 3 años de relación, entendí y comencé verdaderamente una relación personal con Dios a través de esta familia y de personas que fueron y siguen siendo muy importantes en mi proceso teoterápico. Comencé a poner en práctica principios muy claros sobre la honra, el manejo de mis talentos y del dinero que me llevaron a experimentar la verdadera vida abundante de la cual nos habla el manual de vida, la Biblia. Hoy mi vida es completamente diferente. A través del proceso teoterápico cambiaron totalmente mis prioridades. Tengo un extraordinario matrimonio, un excelente trabajo en el que brindo asesorías a importantes empresarios del sector público y privado. En mi proyecto de vida para este año 2020, mi gran desafío era terminarlo libre de deudas, específicamente respecto a un compromiso financiero derivado de una inversión que hicimos años atrás. Oré, pedí a Dios una estrategia y junto con mi esposo nos proyectamos a alcanzarlo. Cuando sobrevino la pandemia, pensé que tendría que replantear la meta, pero no fue así. Por el contrario, la situación de crisis se ha convertido en una gran oportunidad para mi vida profesional y financiera. Y puedo decir hoy que este mes de septiembre seré financieramente libre y con un superávit. Quiero concluir solo con esto. Ajustarnos a los principios que nos enseña la Biblia, sumado a una vida de fe, es lo que hoy puedo dejarles como enseñanza. No solo con palabras, sino con hechos. Dios les bendiga. Y en esta sección de Directo al Corazón, con todo lo que hemos venido abordando en esta noche, de qué pasará con nuestras finanzas después del 2020, pues hay una actitud que definitivamente debemos tener muy en cuenta para poder sobrellevar todo lo que se viene. Y hoy vamos a hablar precisamente de la actitud del aprendiz. Pero quiero que me acompañen comentando un invento que ha generado varios cambios y transformaciones que ha salvado muchas vidas. Les estoy hablando de la caja negra. Este ha sido un invento revolucionario en la aviación y ha salvado millones de vidas al poder registrar las razones del siniestro aeronáutico y tomar decisiones para evitar futuras tragedias. Este invento tuvo su origen en la aviación militar por los años 40 y poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos introduce la obligatoriedad de la caja negra en aviones de pasajeros en 1958 y durante los años 60 se irán ampliando a todas las aerolíneas del mundo. Su autoría se comparte generalmente entre los americanos y los australianos. Y es que, como ocurre en todos o en muchos inventos modernos, no hay un único inventor. Es más, el mismo invento se crea prácticamente al mismo tiempo en distintos lugares del planeta. Todo esto quiero comentarlos porque la clave de este invento que hoy podemos aplicar al tema de hoy es que si no cambiamos, definitivamente perecemos. Financieramente también aplica este postulado, pues los registros de las cajas negras después de un accidente, ¿qué hace o qué permite? Permite determinar las causas del siniestro para tomar medidas en los futuros eventos y, muy importante, no cometer los mismos errores. Es por esto que en esta actitud de aprendiz es necesario hoy entender la necesidad de poder determinar cuáles son aquellas fallas, cuáles son aquellos errores que seguramente hemos cometido por muchos años, que seguramente hemos tenido como comportamientos culturales o por mucho tiempo y hoy debemos tomar la decisión de cambiar.
con el único objetivo de poder avanzar, con el único objetivo de poder transformar nuestras finanzas y de estar mejores financieramente. Es necesario entonces que hoy vayamos al manual de la vida, porque el manual de la vida hoy nos trae muchísimas enseñanzas con respecto a esto. La primera y gran enseñanza la vamos a ver en Isaías capítulo 5 del 20 al 21. Vamos a leer la Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice. ¡Qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo! Que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad. Que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. ¿Qué nos está diciendo el manual de la vida en este momento? Nos está diciendo qué aflicción, qué dolor para todo aquel que pretende ver las cosas como no son. Qué triste es que una persona que algo que definitivamente para todo el mundo es dulce, es decir, le pasa un poco de miel para probar, y él en su terquedad, en su ensimismamiento dice, no, está súper amargo, en su ego, ¿sí? Y qué triste es que algo que es tan elemental y algo que es tan real, que es dulce, esta persona diga que es amargo. O dice aquí, qué contrariedad entonces cuando algo está oscuro y sencillamente dice que hay luz, ¿sí? Que algo es bueno cuando es malo. A esto le vamos a denominar altivez. ¿Y de dónde viene la palabra altivez? Miren, la palabra altivez está formada por raíces latinas que viene de, significa orgullo o soberbia, y sus componentes léxicos son altus, que viene de alto, ¿sí? Y ibus, que es un sufijo que indica relación activa o pasiva. Altivo viene de alto. ¿Y qué significa esto? Significa una persona que tiene un concepto más alto de sí mismo que el que debería tener. Y una persona altiva es una persona soberbia, es una persona orgullosa, es una persona que cree que no tiene nada que aprender, que ya se las sabe todas, que es sabio en su propia opinión y se ensimisma y dice, no, es que las cosas se manejan es así, es que tienen que ser así, es que yo no necesito que usted me enseñe cómo manejar las finanzas, es que yo no necesito que usted me enseñe cómo ahorrar, es que las cosas se deben hacer es de este estilo, porque de este estilo yo lo he hecho toda mi vida. Pero la pregunta es, ¿le está funcionando? ¿Esto que ha hecho durante muchos años le ha generado resultados o es la oportunidad para aprender de esos errores, como lo veíamos al inicio con la historia de la caja negra? Poder determinar cuáles son todas aquellas cosas que me han hecho fallar, que me han hecho errar, que no me han hecho feliz, sino por el contrario, como lo dice Isaías, me ha traído muchísima aflicción, y poder determinar y decir, no voy a cometer los mismos errores. ¿Pero qué me impide tener esa actitud de aprendiz? Definitivamente la altivez, la soberbia, creerme sabio en mi propia opinión. Segundo punto, ¿cuál es el antídoto entonces para la altivez? ¿Cuál es el antídoto para esta, soberbia, para este orgullo? ¿Qué puedo hacer yo para poder eliminar de mi vida la altivez? Pues el antídoto de la altivez es la cordura. Mire lo que dice Romanos 12:3 y aquí sí lo vamos a leer en la versión Reina Valera 1960. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Cordura de dónde viene? De cuerdo, de aplicar mi mente precisamente a las situaciones de la vida, de tener objetividad, lucidez mental. Siempre que yo
tengo cordura, siempre que yo me ubico, pongo mis pies en la tierra, esto evita la altivez. Muchos ponen su seguridad entonces en sus triunfos, en lo que pueden mostrar, en lo que tienen profesionalmente, académicamente o financieramente. Pero si hay algo que nos puede hoy permitir evitar aquella actitud de soberbia y aquella actitud de orgullo, es que yo pueda ser cuerdo, es que yo pueda entender que yo necesito de los demás, que cada día voy a aprender de cualquier persona. ¿Cuántas veces aprendemos aún más de aquellos que están en su etapa, su edad tierna, los niños? Aprendemos de ellos todos los días, la manera como disfrutan la vida, la manera como se adaptan a los cambios, la manera como se alegran por algo tan sencillo, por un detalle tan sencillo. Eso en estos tiempos tenemos que aprenderlo, y es que podamos entender que todos los días tenemos algo que aprender. Nunca podemos sentirnos entonces ya productos terminados, creer que nosotros ya todo lo aprendimos, somos excelentes en todo, y entonces es allí donde nos hacemos sabios en nuestra propia opinión y empezamos a tener un concepto más alto de lo que deberíamos tener. Entonces hablemos un poco de cuáles son aquellas características de una persona cuerda. Ya sabemos que la actitud de altivez no me deja aprender. Ya sabemos que el antídoto para la altivez es la cordura. Ahora veamos algunas características de las personas que disfrutan de la cordura, que toman la cordura como un estilo de vida. Primera característica de las personas cuerdas: se cuida de sí mismo. Y usted me dirá, ¿cómo así? ¿Cómo así que me tengo que cuidar de mí mismo? Pues sí, porque en muchas ocasiones nosotros mismos somos aquellos, mi propio ego es aquel que me impide disfrutar las cosas más maravillosas que no tienen precio, que están a mi alrededor, que no puedo comprar con dinero. Y entonces es allí donde yo tengo que cuidarme de mí mismo. Ya en uno de los programas de meses anteriores hablamos de la importancia del corazón. Y claro que sí, ¿cuántas veces nosotros mismos nos convertimos en aquel enemigo para derrotar mis miedos, en aquel enemigo para poder creer en mí mismo, pero muchas veces también para, ayudar a los demás o para escuchar algo que alguien me puede enseñar? Y es aquí la Biblia donde nos dice en 1 4:16, también la versión Reina Valera, mire lo que dice tan interesante: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Yo tengo que tener cuidado entonces de mí mismo, de mi ego, de aquel que me impide entender las cosas que tengo a mi alrededor. Y bien lo decía el rey David. El rey David en uno de sus salmos, en el Salmo 19, en el versículo 12, él dice abiertamente: Señor, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de aquellos que me son ocultos. Y eso es muy cierto. Hay muchos errores, hay muchas situaciones en nuestra vida de las cuales ni siquiera somos conscientes. Y a lo mejor errores que se van convirtiendo en costumbre, en parte de la vida. Y entonces es allí donde empezamos a llamar lo malo como bueno, porque nos acostumbramos a vivir con ese error. Y aún nos justificamos y decimos, es que tienen que amarme así, tienen que aguantarme como yo soy, si me aman, tienen que aceptarme como yo soy. Pero no hemos reconocido que hay muchas actitudes y muchas cosas que podemos cambiar para ser mejores, para ser más libres y también para ser más felices aquellas personas que amamos. El rey David lo sabía y decía: líbrame de aquellos errores que me son ocultos, de aquellos errores que me hacen daño, de aquellos errores que no me dejan avanzar,
de aquellos errores que a lo mejor no son tan evidentes en mi vida. ¿Y qué tal si hoy le decimos a Dios eso? Ayúdame a reconocer cuáles son aquellos errores que no son evidentes en mi vida y que yo quiero hoy tomar la decisión de cambiar. Que yo quiero hoy tomar la decisión por amor a mi familia, por amor a mí mismo, de transformar estos errores en oportunidades, en estrategias de cambio. Y dice la palabra de Dios también en Proverbios 3:5, esa es la segunda característica de una persona cuerda, y es que una persona cuerda confía en Dios, pone su confianza en Dios, entiende que en sí mismo no puede confiar, entiende que se equivoca, entiende que la mayor y más grande característica y seguramente la enfermedad de este tiempo es precisamente de lo que estamos hablando hoy, de la soberbia y del orgullo. Pero aquella persona que es humilde, aquella persona que se despoja de sí mismo, es una persona que aprende a poner su confianza en Dios, que no la pone en las situaciones de la vida, sino en el único que puede sacarlo y que puede llevarlo a avanzar. Proverbios 3:5 en la Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Qué importante es esto, qué importante es no depender de mi propio entendimiento, de mi razón, de mi humana sabiduría. Y ahí en el versículo, ahí mismo en Proverbios 3, pero en el versículo 7 me parece impactante lo que dice: no te dejes impresionar de tu propia sabiduría, en cambio, teme al Señor y aléjate del mal. No nos dejemos impresionar, porque a veces nosotros mismos nos creemos demasiado, como lo veíamos ahora, tenemos un muy alto concepto y esto no quiere decir que entonces no tengamos autoestima o que no nos amemos. Pues en otros programas también los hemos invitado precisamente al amor propio, pero hay una gran diferencia entre amarse a sí mismo y otra es tener un concepto mucho más alto del que yo debería. Debo pensar de mí mismo con cordura y no me debo dejar impresionar por mi humana sabiduría. Siempre tengo que entender que hay algo mucho más allá, que hay una persona mucho más allá que puede darme la sabiduría que viene de lo alto y es precisamente nuestro Padre. Esto que nos permitirá vivir con sensatez, entender que yo siempre tengo algo que aprender. Y yo quiero terminar este tiempo de aprendizaje, de entender que la actitud de la altivez debe ser eliminada de mi vida. ¿Cómo? Con el antídoto de la cordura, pero también entendiendo que la característica de aquella persona cuerda es una persona que confía en Dios, que no se deja impresionar por sí mismo y ¿saben qué? No se alaba a sí mismo, sino que permite que sea Dios el único que lo alabe. Mire lo que dice 2 Corintios 10 del 17 al 18 en la Reina Valera. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Darme la oportunidad que sea Él el que me exalte, que sea Él el que muestre, que muchos puedan ver en mí, pero no porque yo lo estoy mostrando o porque yo estoy diciendo yo soy, sino porque precisamente es Dios el que lo hace. Yo solo dedicarme a alabarlo a Él, a creerle a Él, a confiar en Él y que sea Él quien me exalte y me dé gracia frente a los demás. Quiero terminar con una frase de un filósofo austriaco, él se llama Karl Popper, y mire lo que dice: la verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimiento, sino el hecho de negarse a adquirirlos. Esa es la verdadera ignorancia. No es no tener muchos conocimientos o muchos títulos que acrediten que sé mucho, sino la verdadera ignorancia es negarme a entender que yo puedo aprender cada día, cada minuto, en cualquier lugar, de cualquier persona. Tengo la oportunidad de aprender cada día y de aún
de reaprender, cambiar todos aquellos conceptos que he traído por años, que son errados, que me han traído aflicción, que no me han hecho feliz, y poderlos cambiar, reemplazar por aquellos que sí me van a permitir avanzar. No cometer los mismos errores como la historia de la caja negra. Poder aprender, poder identificar para cambiar y avanzar. Acompáñenme entonces a orar en este tiempo para que sea Dios quien nos permita que esto sea un hecho en nuestra vida. Papá de los cielos, gracias por la oportunidad que me das, oh Dios, en esta noche de aprender. Gracias, Señor, porque estoy convencido que no soy un producto terminado. Estoy convencido que hay muchísimas cosas aún que tú quieres enseñarme, que tú quieres formar en mi vida. Por eso dígale: Señor, yo renuncio a todas aquellas cosas que por años he creído que es lo correcto, pero que me ha traído mucha aflicción a mi vida. Hoy dile: Señor, perdóname por el ego, por el orgullo, por la soberbia que he guardado en mi corazón. Perdóname por tener una actitud de no creer que siempre hay algo mejor por venir, siempre hay algo mejor por aprender, por aplicar en mi vida. Y hoy dile: Señor, despójame de la altivez, despójame de creerme sabio en mi propia opinión, despójame de creer que no necesito a nadie, que no necesito que nadie me enseñe. Y más bien, Señor, permíteme tener la cordura, la lucidez mental para entender, oh Dios, la objetividad para poder entender que por el contrario, si tengo mucho, oh Dios, que cambiar, si tengo mucho que aprender. Y hoy dile: Señor, yo quiero tener esas características de las personas cuerdas. Yo quiero no confiar en mi vida, no dejarme sorprender por mi sabia humanidad, por mi sabia manera de vivir humanamente, sino que yo hoy quiero entender, papá, con objetividad, con lucidez mental, y poner toda mi confianza en ti. Ayúdame a poner toda mi confianza en ti. Estoy convencido, dígale hoy, que mis finanzas cambiarán, que viviré una vida como tú deseas que yo la viva, que viviré una vida de seguramente más tranquilidad, pero vendrá como fruto, oh Dios, de hoy quitar la altivez y de hoy entender que tú estás conmigo y que de ti dependo, Señor, que no dependo de mí mismo, sino que dependo de ti. Gracias, Señor, por lo que has enseñado en esta noche. Quédate con nosotros en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. No me dejes olvidar el lugar en donde estaba. No me dejes olvidar la soledad que me rodeaba. Cuando vagaba sin ti, cuando anhelaba vivir. No me dejes olvidar el lugar en donde estaba. Cuando me faltabas, sé que en ti tengo esperanza, el manantial de fe que me da paz, me da confianza. Sé que en ti tengo la fuerza, el aire y el calor que me da vida y me sustenta. Y si me olvido de ti, se acaba todo. Y si me olvido de ti, se acaba todo.
No me dejes olvidar esa paz que me brindaste. No me dejes olvidar el perdón que me otorgaste. La gracia que recibí es la que me hace vivir. No me dejes olvidar el lugar en donde estaba cuando me faltabas. Sé que en ti tengo esperanza, el manantial de fe que me da paz, me da confianza. Sé que en ti tengo la fuerza, el aire y el calor que me da vida y me sustenta. Y si me olvido de ti, se acaba todo. Y si me olvido de ti, se acaba todo. Y antes de que terminemos con nuestra reunión virtual de este día, quiero contarles lo que nos espera dentro de 8 días en nuestra reunión virtual. Hoy vimos el diagnóstico de nuestras finanzas personales, cómo estamos financieramente, pero dentro de 8 días vamos a identificar a través de nuestra conferencia cuál es su personalidad financiera, qué es lo que lo motiva o qué es lo que lo lleva muchas veces a gastar el dinero como lo hace hasta el día de hoy. El tema dentro de 8 días se titula Transforma tu personalidad financiera. Vamos a aprender cómo mitigar esas dificultades que tal vez tenemos a la hora de asumir los gastos que usted y yo tenemos mes a mes y aprovechar de mejor manera nuestros ingresos. Por eso lo invito para que no se pierda la reunión que tendremos dentro de 8 días. Transforma tu personalidad financiera. Andrés y Lina, continuamos con ustedes. Y estamos llegando al tiempo final de esta transmisión virtual. Pero antes de despedirnos, queremos hacerles una invitación muy especial. Ahora, Lina, apenas terminemos esta reunión, quiero invitarte a que te conectes virtualmente en la célula a la que pertenezcas del Ministerio PEC, en las diferentes sedes de la ICT, para hacer una retroalimentación de toda la temática que hemos estado abordando en esta transmisión virtual. Si tú no perteneces a ninguna célula, puedes escribirnos al correo electrónico que aparece acá en pantalla y de esa manera poder involucrarte y de que de esa forma también puedas participar de estos tiempos de retroalimentación. Y bueno, no podemos irnos, Lina, sin antes recordarles a todos nuestra programación habitual de la semana. Recordemos que de lunes a viernes, de 9 a 9:30 de la noche, tenemos nuestro tiempo de Abre los Cielos. Y empezando cada día de 5 a 5:10 de la mañana, el tiempo con nuestro líder mundial denominado Teoterapia y Meditación. Todos los martes las parejas a las 7 de la noche, hora Colombia, se dan cita. Los días miércoles los estaremos esperando aquí a todos los profesionales y empresarios comprometidos PEC. El día jueves, todas las mujeres tenemos una cita muy especial con nuestra líder mundial, Saidi Mora, a las 3 de la tarde. Los jóvenes, las juventudes comprometidas a las 7 de la noche el día jueves. El día viernes, las juventudes universitarias de Alfa y Omega a las 7 de la noche. El día sábado, los niños a las 10 de la mañana en su ministerio infantil. Y terminamos el sábado en una reunión familiar, nuestras raíces, a las 5 de la tarde. Y a propósito, Lina, de nuestra reunión familiar, vayamos disponiendo y preparando el corazón, porque ya se acerca nuestro tiempo de vigilia mundial. Próximo sábado 12 de septiembre estaremos disfrutando de un tiempo maravilloso de búsqueda de Dios, así que hay que irnos preparando para lo que va a ser este maravilloso tiempo. Y no nos podemos ir también sin recordarles que los días domingo, de igual forma, tenemos nuestro tiempo de Teoterapia Express, un tiempo de audio, de podcast con nuestro líder mundial que ustedes podrán encontrar a través de sus redes sociales. Estamos con esto llegando al final de esta transmisión virtual. No sin antes, como siempre, recordarles que estamos en el tiempo de distanciamiento social, pero de estar en casa con Dios. Dios los bendiga. Dios los bendiga.